7 de la mañana, 41 minutos. Las 7 de la mañana, 41 minutos, el editorial de hoy con el doctor Germán Henao. Él es abogado, secretario general del Partido Liberal en Risaralda. Bienvenido, Germán, buenos días. Buenos días, Álvaro, para usted, para Germán, para Fermín, para todos nuestros oyentes y televidentes. Como vimos pues ayer claramente en todo el país, arrancó con este tema de las marchas y de la movilización ciudadana que se presentó en todas las ciudades. De alguna manera la campaña oficial por la consulta popular que ha dicho el presidente Petro que va a poner a consideración de la ciudadanía en Colombia. Queremos hoy como dar una información en principio pues precisa y como una entrada a lo que es una consulta popular. Una consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana consagrado en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia y a su vez el artículo 104 dice que el presidente de la República, con la firma de todos sus ministros y previo concepto favorable del Senado, puede convocar al pueblo colombiano a votar sobre una decisión de trascendencia nacional. Las preguntas deben ser claras, debe formular preguntas que puedan responderse con sí o con no. Y tiene unos requisitos para consultar una consulta popular. 1, la presidencia presenta al Senado un documento sustentando la solicitud de la consulta. 2, el Senado dispone de 30 días para su estudio y emisión de concepto. 3, si el concepto es favorable, la consulta debe realizarse en un periodo máximo de 4 meses. Para que la consulta sea vinculante debe ser obligatorio. 1, debe contar con la participación de al menos 1/3 del censo electoral, que a cifras de hoy, Germán, son alrededor de 13.600.000 votos. De estos, la mitad más 1 debe votar afirmativamente en cada pregunta. Y si no alcanza la participación mínima requerida, el Congreso no está obligado a tramitar las reformas. Vemos que hoy, como les decía hace un momento, el censo está en 40.963.370 votantes. Se requerirían 13.650.456.000 de participación mínima para que la consulta sea viable y de esos contar con el voto afirmativo mínimo de 6.827.229 votos. Limitaciones y efectos de la consulta popular. Permite el pronunciamiento ciudadano sobre un tema de interés nacional, pero no equivale a la aprobación directa de una ley. Si el resultado es favorable, el Congreso estará obligado a tramitar las disposiciones necesarias para cumplir con el mandato ciudadano. Y un paso a paso como resumen, el presidente de la República formula la pregunta y la presenta ante el Congreso. El Senado estudia el documento y tiene 30 días para emitir su concepto. Si el concepto es favorable, como les decía también, tiene un máximo de 4 meses para llevarse a cabo. La presidencia expide un decreto oficializando la consulta y fijando una fecha. 4. La Registraduría Nacional del Estado Civil organiza la logística del proceso, material de consulta, mesas electorales, capacitación de jurados. 5. Campañas pedagógicas que informen a la ciudadanía sobre la pregunta y su impacto. Y 6. El día de la votación los ciudadanos responderán sí o no a la pregunta formulada. Germán, hay la posibilidad de que, Germán Aguirre, usted que estuvo en el Senado, que se vote desfavorable esta iniciativa. Es que el Congreso lo puede hacer y por eso fue que el presidente Petro ayer en la Plaza de Bolívar retó al Senado de la República. Quieren estar en contra del pueblo, quieren negarle la posibilidad al pueblo de que vote la consulta. Es porque, claro, si pasa por el Senado, con lo que decía Germán Andrés, es cierto, el Senado le mandan las preguntas, pero ¿por qué se las mandan? Consultándole para que emita un concepto, y ese concepto puede ser favorable o puede ser desfavorable. Porque ahí sí sería estar en contra del pueblo, de votar eso en contra. Que no aprueben las reformas es una potestad del Congreso de la República, pero quitarle la oportunidad al pueblo para que se manifieste como está en la Constitución, eso sí sería aberrante. Por eso el presidente ayer los retó. Sí. Y les dijo, vamos a ver si están en contra del pueblo, vamos a ver si el Senado de la República se niega a que el pueblo vote directamente. Ahora viene una segunda parte que esa es la más importante, la que acaba de decir Germán Andrés. Supongamos que, el Senado le da el concepto favorable, se reúnen los requisitos, los más de 13 millones, cada pregunta tiene que tener la mitad más 1 de ese voto afirmativo, cada pregunta, porque acuérdense que en el plebiscito que presentó el presidente Uribe, de todas las, creo que eran como 14 preguntas, solo pasó la primera, ¿cierto? Para condenar a aquellas personas que cometieran, muerte política.
Y esa se dio y esa ha surtido un efecto, digamos, de hecho hay mucha gente que no pudo volver a tener aspiraciones nunca en la vida ellos, pública. Pero entonces los hijos, claro, la mujer, obviamente, en cuerpo ajeno. La mamá, el papá. Son campañas en cuerpo ajeno. Pero ahí viene un tema, y es que cuando esas reformas tienen que volver al Congreso de la República, y ahí el Congreso tiene la obligación de discutirlas, pero no de aprobarlas, porque pues, no tendría sentido que tenga que volver al Congreso, pues con la mera consulta popular quiere decir que ya claro, es un hecho, es un mandato, pero tiene que refrendarlas el Congreso de la República. Ahí va a haber otro lío. ¿Por qué? Porque el Congreso va a decir, pues nosotros también llevamos la vocería del pueblo y va a decir, lo que pasa es que ahí también les va a quedar muy difícil decir a esas preguntas, irse en contra de una decisión popular. Que ahí sí no habría argumentos chimbos como los que han sacado para negar la reforma, porque son argumentos que sí, le faltan peso. Dice el ministro del Trabajo que ya hay por lo menos 10 preguntas. Sí. 10 preguntas para que pueden terminar en 6, en 5, en 8. Ajá, sí. Ahora, recordemos algo, Fermín. Fueron, no me acuerdo exactamente, creo que fueron 14 o 16 preguntas las del plebiscito del presidente Entre más Uribe. Grande, más complejo también. Exacto, más complejo, claro. Exacto. Entonces, entre más preguntas, mire, si la gente se confunde con un tarjetón para votar por un gobernador y alcalde, que son 3 candidatos o 6 candidatos, y la gente se confunde, ahora dígame, la gente para desarrollar 10, 12, 14 preguntas. Pero mira, Germán, que en ese escenario también ya empezamos a ver también que el discurso es votar por el sí y votar por el no. Entonces esa es la situación también de los, pues obviamente los que lo promueven dirán que vote por el sí, eso implica que marquen 100 todas las capillas. Y al otro lado están los del no. Eso facilitaría. Obviamente, claro, entonces ya eso simplifica, pero teniendo en cuenta también que hay personas que sí les gusta leer y analizar de alguna manera, pues tendrá, entre más largo la consulta, pues más tiempo y más dificultad. Y más complejo. Ahora, lo que es muy importante es lo que hizo ayer el presidente Petro, eso hay que reconocérselo. Es decir, se dice que toda esta idea viene de Benedetti y es muy posible. Conociéndolo como lo conozco es muy posible y como lo conoce el país. Claro, él le tiene que haber dado esa idea de la consulta y eso ya le comenzó a generar unos réditos. Claro. Porque es que ya llenar la Plaza de Bolívar y desbordar la séptima, como se desbordó, impresionante, porque era con el dron se veía como... Y hablemos de Pereira, hace rato no se veía. En Pereira no se veía. Claro, y en algunas otras ciudades. Es decir, lo que Petro está haciendo muy inteligentemente es echándole el pueblo encima al Congreso de la República y a los gremios. Y ayer comenzó la campaña. Y a los gremios, a Fedesarrollo, al Comité Intergremial, a la ANDI, a FENALCO, a todas estas instituciones, lo que les está diciendo es, venga, a los medios de comunicación. Inclusive, sí. A los grupos económicos les está diciendo, venga, ustedes están en contra mía, pero venga que el pueblo va a estar aquí. ¿Eso qué hace? Eso distrae la atención de todos estos actos de corrupción que se han visto, todo lo que hay. De todo el desgobierno, de todos los escándalos que han habido. Entonces ya la gente comienza a pensar y a decir, entonces mire, como aquí me querían quitar, es decir, la jornada laboral, cambiar los horarios y venga los recargos nocturnos, entonces venga lo otro. Ahora, lo que sí tiene razón el Congreso de la República en la Comisión Séptima, ayer lo comentaba con el senador Carlos Julio González, es que realmente la reforma laboral como viene planteada genera, Fermín, unos estímulos para las personas que tienen un vínculo laboral directo, indefinido, pero el casi 60% de la economía informal, de la gente que no está, ahí no veo yo cuál va a ser el beneficio, porque no veo cuál va a ser el acceso, por ejemplo, a formalizarlos, a un empleo. Eso no lo trae la reforma laboral, que me lo muestren dónde lo tienen, no lo tiene. Y en eso yo creo que sí tienen razones quienes hundieron el proyecto de reforma. Obviamente hay cosas que beneficiaban también a otro tanto de la población, sobre todo a la población vinculada formalmente, asalariada. Ahí vienen unos beneficios para los que obviamente del SENA. Claro. Y Petro muy inteligentemente siempre se refirió a la señora de los tintos, que viene desde el sur al norte a trabajarle a los ricos, a servirles el tinto a los ricos. Germán, a veces uno se pone a analizar el tema de los políticos y considero que en muchas ocasiones no son poco inteligentes. Porque considero, y disculpen que hable en primera persona, que el rechazar reformas que tienen sus
reservas, pero que mayormente son beneficiarias para el pueblo, es darle un papayazo a Petro, es darle un papayazo a Gustavo Petro para que siga la campaña y tenga el discurso que tuvo ayer en la plaza. Fermín, lo dice Germán. Lo dijo Benedetti, nos dieron papayita. Nos dieron papaya, claro. Entonces dice, no, estamos en contra de Petro, entonces todo lo que llegue al Congreso se lo vamos a rechazar y se lo vamos a archivar. Pero entonces sale Petro con todos los medios de comunicación a una hora AAA, más que AAA, a las 7 de la noche, a jalarse un discurso como el incendiario, como el de ayer, donde llega un discurso que llega al pueblo y es el pueblo quien vota. No son los empresarios, no son los congresistas los que votan, es el pueblo. Y eso es digamos, una reserva muy importante, un rédito político para Petro. Entonces, yo no sé por qué manejan la política así de esa manera. Hubo una gran ganadora ayer con la decisión de la Comisión Séptima del Senado de la República. Esa gran ganadora se llama Norma Hurtado. Norma Hurtado. Le voy a decir por qué es la gran ganadora de esa discusión, de ese debate que se dio por más de 5 horas en el Congreso. Porque los del pacto histórico pues querían pasar la propuesta tal y como la pasó el gobierno. Los de la oposición es hundir todo lo que pasa el gobierno. Norma Hurtado presenta una contrarreforma y dice, venga, muy conciliatoria. Es decir, esa venga, es la que yo quería escuchar. Que recoja lo de las dos partes. Y por eso ella dice, yo voto negativo, porque no se puso ni siquiera en discusión mi contrarreforma. O sea, que ella salió como una campeona, se lavó las manos, pero salió porque me parece que actuó en justicia, actuó responsablemente, porque ella no está diciendo, venga, que es que yo no quiero hundir la iniciativa toda por ser oposición del gobierno, y venga, que es que no la quiero votar toda porque no soy del gobierno, pero venga, yo recojo de ambas partes. Ella recogió de ambas partes, de las discusiones que se dieron, de los debates que se dieron ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que presenta una reforma, contrarreforma ponderada. Que eso era lo que el pueblo estaba esperando. Y eso era como debería ser. Sí. En eso tiene que ser uno. Pero mira, Germán, recogiendo lo que acaba de decir Fermín, en este ajedrez político que se está jugando en el país hoy, el mejor escenario lo puede tener el presidente Petro. ¿En qué sentido? Que vos tenés razón. Sí. El presidente Petro ganaba en cualquiera como le cayera la moneda. Porque claro, si el Congreso le aprueba, pues saca pecho. Una propuesta de ellos, saca pecho, adelante. Sí. Y si no le la aprueba, pues aún más, porque se victimiza de alguna manera, victimiza a los trabajadores. Y pone el pueblo, en contra de... Y pone el pueblo en contra del Congreso de la República, en contra de los grupos económicos, en todo lo que se oponga medios de comunicación. Entonces yo creo que... Ese papayazo fue muy grande. Y aquí hacia adelante nos va a dar mucho tema de qué hablar porque ayer empezó esa campaña y va a seguir Y hay que esperar entonces la otra marcha. No, vienen varios. La oposición, porque la oposición no se va a quedar... Miren ustedes, Fermín, televidentes, oyentes y Germán Andrés, lo que es la política. Entonces ya no está en discusión por qué Benedetti lo nombraron ministro del Interior, porque tiene chantajeado al presidente. Sí. No, hoy es el señor ministro del Interior. Sí. Así es, ya cambió el panorama. Ya los medios de comunicación lo entrevistan, ya no es el drogadito, ya no es el alcohólico, el maltratador, el maltratador de mujeres, sino que es el señor ministro del Interior. Sí, exacto. Esa es la política. Como decía Soto, bien cambiante. La política es cambiante. Y dinámica. Bueno. Germán Henao, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, feliz día. Igualmente, son las 7 de la mañana, 50.